Hoy vengo a hablarles otra vez de energía. Es muy posible que muchos de nosotros hayamos escuchado con mucho orgullo hablar sobre la energía limpia de Costa Rica. Es una frase que se divulga y se repite y se comunica en muchos medios nacionales y medios extranjeros. Hoy quiero darles un pequeño secreto. La energía de Costa Rica no es limpia. ¿Me explico? Todos los días nosotros utilizamos mucha energía en nuestras casas, en nuestras industrias y comercios y sobre todo para transportarnos. Parte de esa energía proviene de la electricidad y aquí sí, la energía de Costa Rica, la electricidad de Costa Rica es prácticamente 100% limpia, lo cual es un gran logro y es un motivo de gran orgullo. Otra parte de nuestra energía proviene de las biomasas, las cuales utilizamos principalmente para el procesamiento de la caña de azúcar o del café o incluso en las cocinas de leña. Y una buena parte de la energía proviene del petróleo y sus derivados, los cuales participan en todos los sectores de nuestra economía. El detalle está en que la electricidad, que es completamente limpia y renovable, es apenas un 20% de la energía de Costa Rica que consumimos. Las biomasas, que podríamos llamar carbono neutrales, son aproximadamente un 15%. Y el petróleo, que está en todos los sectores de la economía, representa el restante 65%, lo cual es positivo, carbono positivo. Ahora, esto no debería ser realmente un gran problema si el petróleo en realidad tiene muchas ventajas. Es una de las maneras más eficientes que conocemos el día de hoy para almacenar energía en poco peso, en poco volumen. Es transportable, normalmente es líquido, gaseoso, lo podemos bombear, es práctico, lo podemos llevar de un lado al otro. Tenemos, bueno, algunos tienen una industria con más de 100 años de experiencia, extrayéndolo, distribuyéndolo por todo el mundo y comercializándolo para mover la economía. Y existe lo que podríamos llamar el Killer App, la aplicación estrella, el motor de combustión interna, una máquina que por cientos de años nos ha ayudado a, desde cortar el zacate, movernos, mover barcos y aviones. Y sin embargo, en las últimas décadas, por las buenas y por las malas, nos hemos dado cuenta de que el consumo del petróleo conlleva serios problemas. En Costa Rica nos hace energéticamente dependientes. Nosotros no tenemos reservas de petróleo o de gas natural, y si las tuviéramos, muchos se opondrían por motivos ambientales, sociales y económicos. También el aire que estamos respirando hoy, aquí en este momento, no cumple con los estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud, y esto le cuesta a nuestro país en el orden de $100 millones al año en la atención de males respiratorios. Y para terminar, estamos afectando el clima del planeta a nivel planetario. E incluso, acabo de aprender, estamos acidificando el agua de los océanos, y esto está comprometiendo la vida de las generaciones que vienen detrás de nosotros. El problema del consumo de petróleo es relacionado con las emisiones de carbono. Cuando usamos el petróleo y los combustibles fósiles para extraer su energía y los quemamos, se producen emisiones como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el NOx, y estas son responsables de los efectos negativos que acabamos de hablar hace poco. Por eso el reto es descarbonizar la economía, es decir, seguir usando la energía que necesitamos, pero sin los efectos negativos del carbono. Debemos descarbonizar toda la economía, encontrando alternativas para el uso del petróleo en todas sus aplicaciones. Ahora, en Costa Rica tenemos una circunstancia particular. Nosotros somos buenos en la producción de electricidad limpia y somos líderes mundiales en ese tema. Por eso, en Costa Rica, nuestra meta es en realidad la electrificación de la economía, es decir, llevar a la electricidad y utilizarla para reemplazar al petróleo en todas sus aplicaciones. Pero esto, por supuesto, conlleva otros retos. Primero, tenemos que aumentar dramáticamente la producción de energía renovable. Además, tenemos que lidiar con las limitaciones como la intermitencia y otros detalles que conllevan las fuentes renovables que poseemos hoy en día. Por otro lado, también el uso directo de la electricidad no es posible o no es la mejor opción para todos los sectores de la economía. Por ejemplo, para sustituir el búnker en las calderas de un hotel o de una industria o en los hornos de una fábrica de cemento, o para reemplazar los generadores eléctricos térmicos que en las industrias e incluso a nivel nacional generan electricidad en el momento en que necesitemos para satisfacer demandas inmediatas. Tenemos que encontrar una forma de transformar la electricidad renovable para poder llevarla a todos los sectores de la economía y poder almacenarla, y de manera que sea tan práctica, transportable y estable
como el combustible fósiles, es decir, que sea tan buena como el petróleo. Aquí es donde entra el tema en el que yo he estado trabajando junto con un equipo de compañeros, el hidrógeno. El hidrógeno es una forma de almacenar y transformar la energía eléctrica renovable y ahora sí, llevarla a todos los sectores de la economía. El hidrógeno es un elemento químico, es la sustancia más simple que existe y es la sustancia más abundante del universo. Pero aquí en la Tierra no la encontramos nunca en estado puro, es decir, no hay minas de hidrógeno, sino que siempre está combinado con algo más. Está combinado con los hidrocarburos, en el petróleo y sus derivados, con los carbohidratos, en la materia orgánica, y sobre todo en el agua. El hidrógeno se ha utilizado como un insumo industrial por muchos años y su tecnología es bastante madura. La gran mayoría del hidrógeno que se utiliza en el mundo hoy en día proviene del petróleo, del gas natural y del carbón. Y este es el que llamamos el hidrógeno sucio. Y aquí en Costa Rica no nos interesa, porque quedaríamos en lo mismo. Afortunadamente existe otro proceso que también es técnicamente maduro y comercial que se conoce como la electrólisis del agua. Y este produce el llamado el hidrógeno verde, porque sus insumos son la electricidad, que es 100% renovable en Costa Rica, y el agua, la sustancia más abundante del planeta. El hidrógeno se utiliza para almacenar la electricidad renovable y una vez que lo tenemos en forma de hidrógeno podemos quemar este hidrógeno para usarlo como combustible en aplicaciones que requieran calor, por ejemplo aplicaciones industriales o sustitución incluso de gases para cocinar. Podemos utilizarlo como un insumo industrial para las industrias químicas, se puede producir fertilizante, una serie de productos químicos e incluso fabricar otros combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. Y podemos volver a transformarlo nuevamente en electricidad utilizando un equipo llamado celda de combustible y con esa electricidad utilizarlo en todas las aplicaciones que requieran la electricidad para utilizarse. En todo este ciclo únicamente se producen residuos como el oxígeno cuando se produce el hidrógeno a partir del agua y el agua que se recupera totalmente cuando aprovechamos la energía. Es decir, es un ciclo libre de emisiones, no es un ciclo carbono neutro, sino que es un ciclo carbono cero. En el caso del sector transporte, que es el que más nos urge descarbonizar en Costa Rica, el hidrógeno se utiliza en vehículos que son 100% eléctricos, porque los mueve un motor eléctrico. No hay motor de combustión, porque el hidrógeno no se quema, sino que al interior del vehículo se transforma nuevamente en electricidad, la cual impulsa el motor eléctrico y por lo tanto el vehículo se mueve. Los vehículos de hidrógeno se alimentan o se recargan en estaciones de hidrógeno, o hidrogeneras o hidrolineras. Y en estas estaciones, los automóviles eléctricos de hidrógeno adquieren un rango de aproximadamente 500 kilómetros en un tiempo que ronda de los 3 a los 5 minutos. Los autobuses y camiones se recargan en un tiempo de 15 a 20 minutos. Estos vehículos eléctricos de hidrógeno poseen el mismo rango, la misma potencia, la misma flexibilidad en las rutas, los mismos tiempos de recarga que sus contrapartes de combustibles fósiles que usamos hoy en día. Es decir, son prácticamente similares en todos los aspectos, excepto en las emisiones de carbono. Y es que en esto radica el atractivo de las tecnologías del hidrógeno para usarse en el transporte. El hidrógeno hoy en día es uno de los mejores medios que conocemos para almacenar grandes cantidades de electricidad en poco espacio, poco peso y poco volumen. Aunado esto con los rápidos tiempos de recarga, la flexibilidad en las rutas, la potencia que se puede extraer de uno de estos equipos, celdas de combustible, vemos que el hidrógeno es óptimo para el nicho del transporte en donde cosas como el tiempo, la potencia, los rangos son importantes. Es decir, en aquellos segmentos en donde los vehículos tienen una función comercial o son vehículos de trabajo. Por ejemplo, autobuses de transporte público, sobre todo los que requieran rangos medianos y largos, camiones municipales de trabajo, como camiones de basura, vehículos que pierden dinero si están detenidos, como los taxis o los montacargas eléctricos, furgones de transporte de carga pesada, en donde yo quiero llevar el peso de mis mercancías, no el peso del sistema que mueve el vehículo. Hay barcos, aviones. Estos vehículos pesados y de carga, si bien en Costa Rica no son la mayoría, producen la mitad de todas las emisiones de dióxido de carbono del sector transporte. Si vamos a descarbonizar todo el transporte, tenemos que encontrar soluciones para todo tipo de vehículos. Hoy en día existen modelos comerciales, no prototipos, de todas estas aplicaciones que necesitamos. Tenemos autobuses,
trenes eléctricos de hidrógeno, montacargas eléctricos, que de hecho son de los vehículos más exitosos en este nicho, celdas de combustible que van desde cargadores de celular, plantas de respaldo para centros de datos e industrias y también generadores a nivel de megavatios para integrarse en la red eléctrica. Tenemos ferries, botes, camiones, furgones. Todos son vehículos eléctricos que se mueven con el hidrógeno renovable y son vehículos cero emisiones. Y por supuesto también existen los automóviles. A pesar de esto, persisten muchos mitos que se repiten en todos los países en donde se trabaja con estos temas. Se dice que el hidrógeno es muy peligroso, que tenemos que acordarnos del dirigible de 1937, que es muy ineficiente, que todo está inventado, que para qué una tecnología nueva si ya tenemos otras, que los cálculos no salen en el cuaderno. Y los críticos más optimistas, los que tratan ese tema mejor, nos dicen que el hidrógeno es la energía del futuro y que para siempre va a estar ahí en el futuro. Yo no estoy de acuerdo. Las empresas que están trabajando en esos temas llevan décadas desarrollando la tecnología. Lo sé porque trabajo en una de ellas. El hidrógeno está ocurriendo hoy en día. El reto para insertar el hidrógeno verde y renovable en nuestras economías hoy en día es lograr que la infraestructura que se necesita para producir este hidrógeno verde sea viable y financieramente aceptable en nuestras economías. Es decir, es un reto financiero y comercial, no técnico. Para lograr que el hidrógeno pueda entrar en nuestras economías y ayudarnos en el proceso de descarbonización, tenemos que lograr que sea competitivo con los combustibles fósiles. No hay otra forma. Para comenzar a entender por dónde se puede trabajar esto, es importante entender que 1 kilogramo de hidrógeno, porque el hidrógeno se vende por kilos, produce el rendimiento equivalente de 2 galones de combustible fósil. En Costa Rica esto anda en el orden de unos 7, 8 dólares por esos 2 galones de combustible. Ese es el precio meta para el hidrógeno verde y renovable, alrededor de los 7, 8 dólares por kilo de hidrógeno. La buena noticia es que en Costa Rica, hoy, con los precios de la electricidad que están vigentes el día de hoy y aprovechando todos los subproductos del proceso, es posible generar infraestructura de hidrógeno verde y renovable que anda en el orden de estos 8 a 10 dólares por kilogramo. En Costa Rica, hoy, descarbonizando segmentos que otras tecnologías cero emisiones no pueden dar el mismo rendimiento. Resta los otros equipos que son necesarios para montar un proyecto. Por ejemplo, tengo que comprar los autobuses si es un proyecto de transporte, o debo comprar las celdas de combustible si estoy generando energía para una industria. Estos equipos están con sus costos decreciendo fuertemente, al igual que ocurrió con las baterías y con los paneles solares en los últimos 10 a 15 años, y por la misma razón, el mercado chino. Mientras tanto, podemos utilizar distintos trucos financieros, plazos preferenciales, tasas de crédito, impuestos al carbono. Es posible hacer proyectos rentables y viables. El dinero no es el problema, o al menos no es el principal problema. Hace 135 años, a un par de ingenieros criollos se les ocurrió la descabellada idea de iluminar unas cuantas cuadras de la ciudad de San José con unos cuantos bombillos. Para peores, se les ocurrió hacerlo con energía eléctrica renovable que estaban produciendo en una pequeña planta hidroeléctrica. ¿Qué no les habrán dicho en ese momento? Que eso era peligroso, que era muy ineficiente, que era muy caro, que para qué, si había lámparas de aceite y lámparas de carbón, que la electricidad seguro era la energía de un futuro muy lejano. Y veamos dónde estamos el día de hoy, generando electricidad 100% limpia. A nosotros nos toca completar toda esa gran tarea. Costa Rica hoy es uno de los pocos países del mundo y el único en América Latina que tiene una demostración de transporte eléctrico verde con hidrógeno verde, cuando muy pocos países del mundo siquiera lo están intentando. Imaginémonos a dónde podríamos estar en unos años, dependiendo única y totalmente de nuestra propia energía, energía limpia. Como decimos acá, démosle, pongámonos a trabajar. Todavía nos quedan muchos retos que demostrar. Gracias.